vamos a estar hablando de ello. Se oye algo sencillo, ¿verdad? Cuando decimos, pon toda tu confianza en Dios, ¿verdad? Aun cuando no estábamos en Cristo, y no caminábamos en las cosas de Dios, teníamos por costumbre decir ese dicho, ¿verdad? Pon tu confianza en Dios. Pero hay que mirar, hermano, si verdaderamente es tan sencillo solamente poner así, decirlo, pon tu confianza en Dios, o si poner tu confianza en Dios, hermanos, significa también tener fe, y una fe ciega. ¿Ok? La Biblia dice que nosotros no caminamos por vista, sino caminamos ¿cómo? Por fe. Este caminar en fe, hermano, no tiene nada que ver con tu vista natural. Este caminar en fe no tiene nada que ver con tus sentimientos físicos. Este caminar en fe, hermano, en lo natural es una locura. Ese caminar de fe es un caminar, hermano, que se le llama, como nosotros le llamamos, sobrenatural. ¿Y por qué sobrenatural? Porque estamos creyendo, hermano, en un Dios todopoderoso. ¿Ok? Y hermano, créeme, de decir toda confianza en Dios, se oye fácil. Pero cuando uno está pasando por pruebas y luchas, ahí es donde verdaderamente, hermano, miramos qué tanta confianza estamos poniendo en Él. So, vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y vamos a ir al verso 6, ¿ok? Cuando todos estén ahí, digan amén. 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 Si no, díganme, espérenme, hermanito. Dice el capítulo 11 de Hebreos, el verso 6, dice: pero sin fe, ¿ok? Es imposible agradar a Dios. Si miren que está ahí un punto y un coma. Esa es una respiración, es un momento para que te pongas a pensar en lo que acabaste de leer. ¿Ok? So dice en esa primera parte, dice, porque sin fe, ¿es qué? Es imposible. Es imposible, sin fe es imposible. ¿Están escuchando, hermano? Imposible agradar a Dios. ¿Quieren agradar a Dios? Para agradar a Dios tenemos que tener ¿qué? Fe. Y si no tienes fe, no estás agradando a Dios. Es importante, hermano, tener fe. Dice, porque es necesario. Es necesario. Dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay o crea que Él existe. ¿Ok? Dice, y que es galardonador, ¿cómo se dice? Galardonador de los que le buscan. Ahora vamos a bajar al verso 17. Por la fe, cuando fue probado, ofreció, esta está hablando Abraham, ¿ok? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció, ¿a quién? A Isaac. Dice, y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, hemos leído tu palabra. Ahora, Padre Santo, yo busco tu dirección para que pueda, Dios mío, repartir este pan, Señor bendito, a cada corazón, a cada mente, a cada alma aquí que está representada, Señor, en su porción que es de vida para este día, Señor. Para que, Padre bendito, los nutrientes de esta palabra, Señor, Padre, los mantenga fortalecidos, Señor. Les levante la fe, Señor. Les levante su esperanza, Señor. Sepan, Dios mío, que hay un Dios que está a su lado, y no a su lado, a su alrededor, y no solo a su alrededor, sino en ellos, Señor. Señor bendito, yo oro, Padre Santo, para que hoy tú te manifiestes en nuestras vidas, Señor. Aleluya, como el Dios vivo, Señor, el gran poderoso, Señor, el gran Alfa, el gran Omega, el gran Rey de Reyes, el gran Señor de Señores, Señor. Hoy te presentas a nuestra vida como nuestro Padre, Señor. Te necesitamos, Señor, y Dios mío, esta iglesia es tuya. Tú la has levantado, Señor, tú la has formado, Señor.
Tú sabes que vengo hoy aquí al frente, Señor, no sé por qué, pero con un corazón que lo siento apachurrado, Señor. Pero Señor bendito, yo no vengo confiando, Dios mío, en mi saber. Yo no vengo confiando, Dios mío, en nada de lo mío, Señor, en mis fuerzas, Señor. Yo vengo confiando en ti, Señor, como siempre lo ha hecho durante estos años que tú nos has tenido aquí, durante los años que que te entregué mi vida a ti, Señor. Y Señor Santo, tú nunca me has defraudado, Señor. Y Señor, si tú no estás, no quiero estar, Señor. Si tú no respaldas tu palabra, cállame, Señor. Prefiero no hablar ni una sola palabra, Señor. Pero Señor, si tú estás, Señor, y Señor, sé que lo estás, Señor, sé que habrá fruto. En el nombre de Jesús te digo que te amo. Y no solo yo, sino que también esta iglesia preciosa, como dijo la hermana hace ratito. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Un aplauso al Señor, hermanos, que Él es el gran yo soy, el gran poderoso, el gran Dios vivo. En este mundo, hermano, hay mucha gente que adora a muchos dioses. Habla con una persona de la India, hermano, que son hindús, que creen en la religión hindús, y ellos te dirán, hermanos, que tienen miles de dioses, ¿ok? Tienen miles de dioses, pero son dioses que ellos han formado. Son dioses, hermanos, que alguien en su astucia formó. Son dioses, hermano, que no tienen vida, que no tienen poder. Son dioses, hermano, que no se pueden parar ni solo, al menos que tenga alguien que los detenga. Son dioses, hermano, que no respiran, ojos tienen pero no ven, boca tienen pero no hablan, hermano. Pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que está en todo lugar. Aleluya. Tenemos el Dios que formó los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ello existe. Un Dios que tiene una sabiduría, hermano. Una sabiduría tan grande que los científicos más sabios de esta tierra se vuelven locos queriendo comprender, hermano, la inmensidad de este Dios. No pueden comprender cómo el mundo fue hecho, no pueden entender y traen razonamientos humanos para querer comprobar la existencia del hombre. Pero cada atento que ellos hacen es un atento, hermano, donde ellos mismos se contradicen, donde ellos mismos, hermano, aleluya, hermano, tienen discusiones y debates. Pero es tan sencillo, dice la escritura, en el principio, hablando de los tiempos, en el principio Dios, hermano, Él formó los cielos y la tierra, bendito sea su nombre. Y dice la escritura, hermano, que Él empezó a hablar, y cuando Él empezó a hablar, Él empezó a hablar los pensamientos que Él tenía sobre nosotros y sobre esta humanidad. Por eso dice la escritura que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo es donde agarramos la palabra griega que es logos, o pensamientos y intenciones de Dios. Dios lo pensó, Dios lo habló. El verbo, la palabra, aleluya, empezó a hablar la palabra se hizo vida, hermano, y la palabra en este día se sigue haciendo vida. Por eso yo le pido al Señor, por la guianza del Espíritu Santo, que la palabra que hoy sea predicada se haga vida en los corazones que estamos aquí, para que nosotros recobremos fuerza y confianza en el Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya, porque tenemos un Dios todopoderoso. Y dice la Biblia, y acabamos de leer, que el que se acerca a Él, debemos creer que Él existe. Y dice que al arrimarse a Dios, se tiene uno que arrimar en fe, pero que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego leímos, hermano, un ejemplo de Abraham. Y ese ejemplo de Abraham, cuando yo lo estaba leyendo, era un ejemplo tremendo para mi vida, hermano, porque yo me puse a pensar. Yo sé que muchos usan esta historia de Abraham para hablar, hermano, la historia de Cristo Jesús. Y sí, porque es un tipo de Cristo Jesús, lo que pasó con Isaac en el monte Moriah. En ese monte Moriah, yo no sé si ustedes saben, hermano, es el monte donde Salomón hizo el templo. Es el mismo monte donde Jesucristo, hermano, fue entregado y crucificado. Fue en ese mismo monte. Es algo especial en ese monte. ¿Se acuerdan, hermano, cuando David
Él hizo un censo sobre el pueblo de Israel. Y se acuerdan cuando vino el profeta y le dijo: hey, el Señor te va a dar 3 cosas, ¿qué es lo que tú quieres? Y dice: ¿sabes qué? Mejor que el Señor, Él haga lo que Él quiera, que Él haga, en inglés dice, that He deal with us because He will deal with us kindly, que Él va a hacer mejor misericordia con nosotros. Y dice la escritura que un ángel, hermano, empezó a arrastrar sobre aquella tierra, y de repente mucha gente empezó a caer muerta. Y dice que David corrió. Y David corrió una era, ¿se acuerdan? No me acuerdo cómo se llama la era de aquel varón, pero llegó aquella era y él empezó a interceder y dijo: Dios, dice, no le hagas nada a ellos, házmelo a mí, si yo fui el culpable. Pero dice que él cayó en esa era, y en esa era Dios habló con él. Y en esa era, hermano, a David tuvo que comprar ese terreno, porque ahí tuvo que hacer un altar. El dueño de esa era le quería regalar la era a David. David dijo: no. Dijo: yo no puedo tomar algo que no me costó nada. ¿Por qué, hermano? Porque él tenía que comprarlo, aleluya, con algo que le costaba. Hermano, el caminar con Dios, que nosotros tenemos, hermano, es un caminar que nos va a costar a nosotros todo. Cuando yo hablo de todo, hermano, estamos hablando de un caminar donde caminamos, hermano, confiando en Él. Es un caminar en fe. Cuando yo digo todo, yo me acuerdo de una escritura donde dijo el Señor, dijo: el que venga en pos de mí, es necesario que me ame a mí más que ¿quién? Que a padre, madre, hijos, esposa, ¿qué más? Hermanos, terrenos, todo, más que todo. Esta es una escritura muy importante, hermano. Y yo les digo ¿por qué? Porque cuando nosotros venimos al Señor, le tenemos que entregar no nomás el 100%, pero, hermano, el 110%. El todo. Ahora David le entrega todo, hermano. Él va y compra esa era. Y en esa era que él tenía, ahí puso un altar hacia el Señor. En ese monte, es el mismo monte, hermano, donde Abraham ofreció o iba a ofrecer a su hijo Isaac. Ok, pero esa historia, hermano, es una historia tan hermosa, porque cuando la leemos en Génesis capítulo 22, y podemos aprender mucho, hermano, de la vida de Abraham, porque Abraham, hermano, una persona que él aprendió a confiar en Dios en todo, ¿sí o no? Amén. En todo. Y yo les digo, no es fácil, hermano. No es fácil. Porque ¿cuántos de aquí ahorita están mirando a Dios físicamente? Yo no sé de ustedes, hermano, pero ha habido momentos en mi vida, yo voy a hablar de mí. Ha habido momentos en mi vida donde, hermano, yo no siento a Dios cerca de mí. Para ser sinceros, y yo clamo a Dios, y a Dios no lo siento cerquita de mí. Y no es porque haya pecado, hermano, no es porque haya hecho algo malo donde Él se alejó de mí, pero es un momento, hermano, donde me siento solo, aunque yo sé, porque la palabra de Dios me dice que Él está en mí, no está lejos de mí. Pero hay un momento donde me siento que Él no me escucha, que Él no está cerquita de mí. Y yo no sé si le ha pasado a ustedes, hermano, pero es un momento donde en su desesperación uno empieza a clamar y uno hace unas oraciones medias locas. Señor, no me abandones. Señor, no te alejes de mí. Señor, ¿dónde estás, Señor? Que quiero verte, Señor. Ha habido momentos, hermanos, que yo he estado aquí en este altar o en mi casa, en mi lugar de intimidad, orando, y yo le digo: Señor, yo necesito un toque tuyo, porque, Señor, me siento débil y yo ocupo que me toque, Señor. No le hace que muera. Yo le digo: no le hace que muera, Señor, pero yo prefiero morir, ser tocado por ti, Señor, que morir sin ti. Yo digo: Señor, y eso es ese tipo de oraciones en desesperación, hermano. Y a veces se siente uno de esa manera, pero ¿saben qué, hermano? Yo creo que Dios usa eso, aleluya, para fortalecernos, para dejarnos saber que somos humanos, que somos frágiles, hermanos, que hay momentos, hermano, que nosotros no podemos hacer nada y necesitamos a alguien más poderoso que nosotros, y ese alguien es Dios. Y ¿saben qué, hermano? Cuando en el momento preciso, en el momento exacto, en el momento cuando más lo necesitamos, Él se aparece.
¿Cuántos pueden testificar conmigo? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén, pastor. Así me ha pasado a mí. Yo he pasado por lo mismo. Y ¿saben qué? Cuando eso sucede, hermano, haz de cuenta que hay una